Hola clase, bienvenidos a la semana 2. Estoy muy contenta porque los videos y las actividades han sido comprendidas. Agradezco todos tu feedback o retroalimentación para mejorar el material. Así que, bueno, ¿de qué quiero hablar en esta plática? Quiero realmente marcar los puntos más importantes de la discusión que ustedes encuentran en las lecturas de la página 1 a la página 14 de su libro de texto. Tenemos poemas, tenemos crítica y tenemos un testimonio para esta semana, y todo está en el paquete que se llama Primera Lectura. Pues comenzamos. Esta semana, entonces, discutiremos los roles de género a partir de dos perspectivas: la feminidad y la masculinidad. La crítica de los estudios literarios y de género que estudiaremos en este capítulo identifica estas características como un constructo social. Como evidencia de la feminidad y la masculinidad, ustedes presentarán el trabajo de las escritoras de esta lección y discutirán los argumentos de la sección testimonio. ¿Cómo empezaremos? Dos partes. La primera. Me gustaría compartir que mi filosofía de enseñanza se inspira en lo que es la Soka Education. Ustedes pueden leer en el script que es una pedagogía que se enfoca en la felicidad de cada individuo con el objetivo de que formemos a los estudiantes y que ellos puedan realmente destacar y traer a toda área de conocimiento su potencial y se conviertan en los protagonistas que se enfoquen más en un humanismo, en una cultura por el humanismo. Por lo tanto, me interesa destacar que los estudiantes de esta clase deben compartir y discutir sus ideas más que memorizar los textos o repetir las instrucciones de la instructora. La clase se trata de configurar nuestros argumentos, es decir, reconstruirnos socialmente. Si ustedes están de acuerdo, no solo analizaremos lo que es un constructo social, sino que también discutiremos qué significa un constructo de conocimiento y aprendizaje. Pues ustedes son educadores, según entiendo. Por lo tanto, ¿de qué modo participamos en la configuración de estos constructos sociales? ¿Cómo apoyamos a nuestros estudiantes para que sean protagonistas en una sociedad más humanista? El segundo punto es que la discusión de la crítica, los testimonios y la creación literaria para esta semana se enfoca en el tema de la diferencia. Entonces hablamos de dos cosas: constructo social y diferencia. La autora del libro, Miriam Criado, en la introducción al tema para el capítulo 1, en la página 1, comienza con una pregunta interesante. ¿Qué diferencia a los hombres de las mujeres? ¿Qué piensan ustedes? Después, ella discute las diferencias en el campo de la genética, la biología, las clases, las cuestiones sociales, que se vincula también con lo económico, en donde ejemplifica con cosas tan simples como la moda, la vida diaria, es decir, el uso de los zapatos de tacón alto, las faldas y el maquillaje, que en otros momentos históricos también fueron utilizadas por los hombres. Criado en su texto apunta que la psicología y el lenguaje, así como la educación y los valores morales, han sido los portadores de la configuración de ese constructo social, feminidad y masculinidad.
Hay que tomar en cuenta que las diferencias varían según los tiempos históricos, los países y las culturas. Por eso debemos tener cuidado con usar términos ahistóricos. Puedo pensar en la palabra feminismo. Ponemos feminismo a todo lo que es simplemente diferente, ¿no? Y este movimiento debemos tomar en cuenta que es un movimiento social que surge en los años 60 en el contexto de los movimientos de derechos humanos, de derechos civiles. Es decir, hay que situarnos en el presente y explicar qué queremos decir cuando hablamos de feminidad y masculinidad en la literatura, ¿no? Como ejemplos que evidencian los roles sociales encontramos la poesía. Ustedes hablarán de una poeta. Se pueden guiar por las preguntas de los poemas. No contesten las preguntas mecánicamente. Expresen sus opiniones sobre los poemas. Tienen 3 poemas: Mujer, Tú que me quieres blanca o Mediación en el umbral. Tomen en cuenta los contextos de las escritoras y quiénes son las escritoras y las épocas de las escritoras. La autora nos propone 2 preguntas. Primera, ¿qué problemas plantean las escritoras? Y segunda, ¿ofrecen una solución? Muchas veces cuando hago entrevistas a las escritoras, ellas dicen que escriben porque les gusta. Nunca están pensando si quieren dar una solución a la vida social, pero nosotros como lectores queremos buscar elementos que evidencian la discusión de nuestro tema. Las escritoras son de diferentes países, momentos históricos y clases sociales. Nos interesa poner atención en el uso de las metáforas. Piensen en cómo ofrece una solución a los problemas que plantea la voz poética. Por ejemplo, en el verso del poema Mujer, en la página 3, línea 10, ella concluye el poema, la escritora Ibarburu concluye el poema con el verso: qué pena tan honda me da ser mujer. Es muy dramático, ¿no? Es como, wow, a mí me gusta ser mujer. ¿Cuál es el problema, verdad? Ella nos plantea un problema. Así que ustedes estarán de acuerdo o cuál es la discusión que puede ofrecer este poema. El uso de las palabras es importante y me refiero a las palabras porque también la autora Miriam Criado propone esta discusión, ¿no? Y ella en la sección Las estructuras dicotonómicas del lenguaje cita a la crítica feminista francesa Hélène Cixous, educada en Argelia, de padres de origen judío, alemán y francés. Cixous discute la ruptura de las dicotomías. No debe haber más noche y día o ciencia y religión. ¿Qué es mejor, verdad? Esa es la discusión. Pueden ver otros ejemplos en la página 9. La escritora francesa se refiere a que en las dicotomías una parte siempre es superior y la otra es inferior. Con respecto al género, los hombres asumen la superioridad y las mujeres, cito, deben aceptar la inferioridad invisible que se encuentra en la estructura misma que conforma el pensamiento. Fin de cita, página 9. Qué interesante, ¿no? Habría que pensar y discutir este argumento y hasta qué punto la invisibilidad es algo inferior, ¿no? A veces hay personas o críticas literarias que dicen: ¿cuál es el problema con ser invisible o no hablar? Simplemente no quiero, pero eso no implica que no se pueda pensar o ser inteligente. Observen ejemplos sobre los usos del lenguaje en su vida diaria. ¿En qué momento se manifiesta un sentido de superioridad o inferioridad en las frases que usamos? ¿Y qué decimos con los silencios, no? Para Cixous, la solución es, cito, la deconstrucción de las oposiciones binarias a través de la reapropiación del lenguaje y
la reasignación de valores a los elementos de las dicotomías. Más bien, hay que tomar en cuenta las características de cada idioma y desde mi perspectiva, sería mejor reasignar los valores a estas dicotomías más que reapropiarse, ¿no? Las palabras tienen diferentes significados en diferentes contextos y por eso es siempre importante, si ustedes van a hacer una reapropiación, expliquen qué significa esa palabra. Un ejemplo es, una de las series que se encuentran en Netflix que se llama La Casa de las Flores. La Casa de las Flores es una florería, pero cambia su significado cuando las letras se vuelven itálicas. La Casa de las Flores. ¿Qué significa? ¿Y qué significa la palabra flores en el significado real del lugar donde se venden flores y el significado de un bar o en un bar, ¿no? Así que tenemos tantos elementos en la forma en que escribimos, en la forma en que nos expresamos. Por último, bueno, ustedes tendrán un testimonio que leer y aquí Laura Asturias nos lleva a la discusión al espacio de los derechos y la justicia social. Reclama que el tema de la igualdad, asentado en la Constitución política, no se aplica en la vida diaria. Explica que la construcción social de las niñas comienza en la casa, en la familia, y la continuamos a veces en la escuela. La masculinidad, a diferencia de la feminidad, está influida por los medios de comunicación, la televisión, los amigos. La construcción de poder entonces se hace simbólicamente con estereotipos. En conclusión, después de estos temas tan interesantes, ustedes pueden elaborar y crear sus propios argumentos. El tema fue la construcción social de la feminidad y la masculinidad a partir de lo biológico, lo social y lo psicológico, y también hace importante mención del uso del lenguaje. ¿Cómo se manifiesta esto en las literaturas o en el testimonio que ustedes van a leer? Así que espero que aporten buenos elementos para la discusión de esta semana. Que tengan un buen día y muchas gracias por escucharme. Chequen el script que he hecho y bueno, seguimos la próxima clase.